4, que es el de condensadores. Y tenemos como primero los objetivos, que el primer objetivo va a ser comprobar las características de la asociación de los condensadores, ya sea en un circuito en serie o paralelo. Determinar las variaciones de la capacidad de un condensador cuando se varía el área de las placas, la distancia de separación y el material dieléctrico. Por último, tenemos igual explicar el funcionamiento de un condensador. Como fundamento teórico, ¿qué tenemos? Primero, ¿qué es un condensador? Después, ¿cómo se define la capacidad eléctrica de un condensador y su fórmula? Aquí quiero que me pongan de manera, o sea, primero escrito, como un concepto, después la fórmula y las unidades igual. ¿Qué es un dieléctrico y para qué se utiliza también? ¿Cuáles son las características de la asociación de los condensadores en serie? Y por último, ¿cuáles son las características de la asociación de los condensadores en paralelo? Entonces, primero, ¿qué es un condensador o un capacitor eléctrico? Un condensador es un dispositivo que nos permite almacenar energía eléctrica. También se lo puede definir como es un dispositivo que almacena la carga eléctrica en forma de diferencia de potencial. Cualquiera de los dos conceptos está bien. Ahora, ¿por qué son importantes? En la industria, nosotros podemos llegar a ver, observar, que se utilizan los capacitores, pero no se utiliza solamente uno. Se utilizan los bancos de condensadores o capacitores. ¿Y qué es lo que hace? Por ejemplo, que es un conjunto de varios capacitores, ¿no? Cuando en la industria se quiere encender un motor, se utiliza esto para ayudar, digamos, al momento de encender el motor, o en la industria, por ejemplo, de la red eléctrica, cuando la tensión baja, se utilizan los bancos de capacitores para que pueda volver a estabilizarse y la tensión vuelva a subir. Entonces, en el capacitor, ¿qué es lo que se mide? La capacitancia eléctrica, que no es otra cosa que la carga neta del conductor sobre el potencial eléctrico del conductor, que está en voltios. Entonces, la capacidad o capacitancia del capacitor se lo mide en faradios. La carga, como ya saben, en Coulomb, y el potencial eléctrico en voltios. Entonces, hay varios tipos de condensadores o capacitores. Vamos a nosotros enfocarnos más en el capacitor o condensador plano. Y para esto, digamos, su fórmula es la siguiente. La K, que es la constante dieléctrica, que ya conocemos. La constante, en este caso, va a depender del tipo de de material dieléctrico que estemos usando. Un material dieléctrico es aquello que no conduce la energía eléctrica, las cargas, digamos, la electricidad. El epsilon, que es la constante dieléctrica, la A o la S, algunas veces, que es el área de las placas, y por último la D, que es la distancia que hay en estas placas en paralelo. Pero igual existen otros tipos de condensadores, digamos, ¿no? Esto solamente lo vamos a ver de manera teórica, estos dos tipos que son los esféricos y los cilíndricos. Para los esféricos se utiliza esta fórmula que es A por B sobre la K, que es la constante, por la diferencia de B menos A. Y los condensadores cilíndricos, que es con esta fórmula. No vamos a adentrarnos más en el tema, solamente para que conozcan que hay otros tipos igual, aparte del paralelo. Ya. Entonces, la asociación de condensadores en serie. ¿Cómo se los puede identificar? Esto es fácil, digamos. Nosotros tenemos un circuito. Vamos a hacer de cuenta que aquí esto se cierra como si fuera un circuito, ¿no? Vamos a fijarnos o vamos a notar que en el condensador, por un lado va a llegar positivo, pero cuando pase a la otra placa va a ser negativo la carga. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando llegue y se choque con otro capacitor, ahí la carga va a ser positiva y cuando salga va a ser negativa. Esa es una de las características de
de los condensadores en serie. ¿Esto qué quiere decir? Las armaduras de los signos son contrarios, se agrupan de manera contraria. Aquí, negativo, positivo, negativo, positivos. Ahora, las características de los condensadores en serie. En el fundamento teórico yo les pido las características. Cuando digo características me refiero a esta parte, que la carga total es igual a cada una de las cargas. Entonces, la carga en el condensador 1 va a ser igual a la carga del condensador 2, igual a la carga del condensador 3. Entonces, carga total igual a cada una de estas. El voltaje o la diferencia de potencial, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje que hay en este capacitor, más el voltaje de este, más el voltaje de este. El voltaje se lo suma. Después, ¿qué más? La capacitancia o la capacidad del condensador. Cuando estamos viendo asociaciones en serie, está dado por esta fórmula. Aquí ustedes ya lo pueden despejar, la capacitancia total, que sería igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3, ¿no? Ya ustedes puro álgebra nomás, despejar. Ahora bien, los condensadores en paralelo, los circuitos que son condensadores en paralelo. Aquí, como pueden observar, las cargas se alinean en una fila. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los capacitores, sus cargas negativas van y se unen en un mismo punto, si se fijan. Aquí es negativo, 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 y todos estos van y conectan con este punto, que es negativo. Entonces, y al otro lado es lo mismo, positivo, 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 y conectan con positivo acá. Aquí este cable, este conductor sería positivo. Aquí es lo que les decía, positivo, negativo, positivo, pero en este caso son todos positivos a un lado, todos negativos al otro lado. Esa igual para poder diferenciar, digamos, ¿no? ¿Cuáles son sus características? A diferencia del condensador en serie, el paralelo, las cargas total se suman. Es decir, que la cantidad, todas las cargas aquí en el circuito se tienen que sumar. El voltaje va a ser el mismo en cada uno. Por ejemplo, si todo mi circuito, le pongo una pila de 12 voltios, y mi circuito está en condensadores en paralelo, quiere decir que en cada condensador va a pasar 12 voltios, porque el voltaje va a ser el mismo en cada punto. Por último tenemos la capacitancia total, que vendría a ser la suma de cada una de las capacitancias, directamente, sin hacer la fracción del otro lado. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, está entendible. Todo clarito. Está claro. Yeah. Aún no anoten sus nombres, al final los voy a decir que anoten. Yeah. Entonces, pasamos a la experiencia número 1. Voy a necesitar que aquí sean rápidos con sus calculadoras porque son varios cálculos los que tenemos que hacer. Yeah. ¿Qué tenemos primero? Nosotros tenemos un capacitor. Este vendría a ser como mi circuito, pero solamente vamos a tener uno. Primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener nuestra constante del dieléctrico, que yo lo voy a escoger, que en este caso va a ser... perdón. Es acá. Sí, acá. Voy a escoger de vidrio. Entonces, la K va a ser 4,7 en toda esta experiencia. Mi área la voy a mantener constante y va a ser de 100 milímetros al cuadrado. Y la distancia es la que voy a hacer variar. La distancia primero, vamos a hacer un ejemplo. Voy a empezar con una separación de una distancia de 10 centímetros. Entonces, mi distancia, 10 centímetros, perdón, 10 milímetros. Entonces, mi capacitancia va a ser igual a 0,42 por 10 a la 12 faradios. Entonces, 0,42 por 10 a la 12. Que vamos a poner faradios nomás. Ahora, el voltaje va a ser el que yo le asigne. En este caso vamos a trabajar con el máximo de este sistema, que va a ser 1,5. El voltaje lo voy a mantener constante. Ahora, yo quiero que ustedes, con las fórmulas que yo les expliqué antes, que las puse aquí, que me calculen cuál sería la carga.
Lo único que tienen que hacer es multiplicar esto por 1,5. Es decir, la capacitancia por el voltaje. ¿Pudieron calcularlo? Sí, ¿Cuánto les da? 6,3 por 10 a la 11. Ya. Ok, ahora vamos a comprobarlo, si está bien. Sí, está bien, es lo mismo. Aquí está con elevado a la 12, pero si movemos el decimal está bien. Aquí creo que es menos, si no me equivoco. Ya. Sí, es menos acá. A ver. Sí, es menos. Van a disculpar, chicos, acá es menos. Entonces aquí sería menos. Ya. Ahora, como en su definición el capacitor lo que hace es almacenar energía, nosotros podemos igual determinar qué cantidad de energía puede estar dentro de ese capacitor con esas características. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a multiplicarme otra vez, pero esta vez con esta fórmula. La capacidad por el voltaje al cuadrado dividido entre 2. ¿Por cuál dijo? Este por este al cuadrado y lo dividen entre 2 eso. La carga sale de 6,3 por 10 a la menos 13. ¿Menos 13? Ujú. Ah, ya. ¿Y la energía? ¿Cuánto le sale? $4,725 por 10 a la menos 13. Ya. A ver, ¿cuánto nos da acá? Sí, es eso. Aquí no se ve bien, pero aquí como un puntito, ese es el menos. Y está súper chiquito. Acá ya lo ven mejor, digamos, acá está elevado por 10 a la menos 12. Esto lo recorren una más y ya se hace por 10 a la menos 13. Aquí lo dejan por 10 a la menos 12 porque esto por 10 a la menos 12 significa pico, que serían, por ejemplo, acá sería picofaradio. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser la distancia, la separación la vamos a variar, la vamos a hacer más chica esta vez. Que nos da 6,4 la distancia, milímetros. Y la capacitancia es 0,66 por 10 a la menos 12. Ya. Ahora acá, me van a calcular por favor lo mismo y ahorita vamos a ir otra vez a la simulación para ver si nos sale o no. La carga. La capacitancia por el voltaje. 0,66 por 10 a la menos 12 por 1,5. 9,9 por 10 a la menos 13. Ok. Y ya que estamos acá, de una vez la energía. Y aquí sería parecido, digamos, ¿no? La capacitancia, perdón, por el voltaje al cuadrado sobre 2.
7,425 por 10 a la menos 13. Ok, vamos a fijarnos. 9, bueno, acá da 98, aquí da 9, está bien. Y el otro 7,74, está bien. Entonces, nos varía un poco, pero son los decimales, no importa. Nos ha parecido. Y vamos a hacerlo más chico aún, a ver qué pasa. Vamos a dejarlo en 5. 5 milímetros. Y la capacitancia es 0,8312. Ya. Aquí me calculan la carga otra vez. Capacitancia por voltaje. Aquí en estas fórmulas que yo les di, de acá arriba, igual pueden calcular la capacitancia usando esta fórmula. Pero tienen que tener algo en cuenta. Si quieren usar esto, tienen que tener todas las unidades en el sistema internacional. Es decir, aquí esto, ahorita yo directamente lo pongo en milímetros, porque así me lo da el simulador. Y ya, como para no complicarlos con la transformación y eso, pero deberían saber, digamos, ya directo se los voy a poner acá, digamos, ¿no? Pero si quieren comprobar, igual si es lo mismo, si es lo que sale en el simulador, pueden usar esta fórmula, la calculan y me avisan, digamos, ¿no? Si les sale o no. ¿Cuánto les da la carga? $1,245 por 10 a la menos 12. Ay, no estoy escribiendo. Perdón. 1,245 por 10 a la menos 12. Ya. ¿Y la energía? $9,337 por 10 a la menos 13. Ay. $10 a la menos 13, ¿no? Menos 13, sí. Ya, ahí está. Ahora vamos a ver. Bueno, tendrías que darnos aquí al otro lado 12, o 0,12 y 0,94. Está bien. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, ¿no? Cuando disminuimos la distancia, la separación entre las placas, la carga va aumentando, digamos, si se pueden dar cuenta acá. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero esta vez vamos a mantener constante la distancia de separación, que va a ser 10, y vamos a ir variando el área. Vamos a empezar otra vez con un área de 100 milímetros al cuadrado. Ahora, la capacitancia, cuando tengo esto, es 0,42 por 10 elevado a la menos 12. Aquí es lo mismo. Me calculan, por favor, la carga y la energía. $6,3 por 10 a la menos 13. Ya. ¿Y la energía cuánto les da? $4,725 por 10 a la menos 13. Ok, ahora vamos a comprobar. 6,3, 6,2, 0,2, ¿no? Acá. Y aquí 0,47, acá nos debería dar 4,7. Sí, está bien. Ahora vamos a disminuir el área de la placa. Ay, al revés era. Vamos a bajar un poquito.
Bueno, vamos a aumentarle, creo que ese es el mínimo. Ya, en 199,4 va a estar. 0,4 milímetros. Para esas medidas, mi capacitancia va a ser de 0,82 por 10 a la menos 12. Y aquí lo mismo, ¿no? 0,82 por 10 a la menos 12 por 1,5. $1,23 por 10 a la menos 12. ¿Ya? ¿Y la energía cuánto les da? 9.225 por 10 a la menos. A la menos 12 igual. Ok. Vamos a ver. 1,24 y acá es 1,23. ¿Está bien? Y el otro nos da 9,22 y aquí nos va a dar 9,3. A la menos 3. Ah, ya. Bueno. Ahí está. Ahora sí. Ahora tiene sentido. Por último, lo vamos a agrandar al máximo que se puede, que es 400. Entonces, si lo tenemos en 400 el área, milímetros al cuadrado, la capacitancia va a ser de 1,66 por 10 a la menos 12. Y aquí lo mismo. Calculan la carga y calculan la energía. 2,49 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Energía 7.425 por 10 a la menos 3. Ya. Ahora acá, comparemos. 2,5 por 10 a la menos 12, 2,49, está bien. Y el otro es 7,42, entonces sería acá 0, fíjense y vuelvan a calcular la energía, por favor. Perdón, lo calculé con 0.66. No hay problema, chicos. Ok, es 1.8675 por 10 a la menos 2. Ahora sí, tiene sentido eso. Porque acá nos daba 1,87. Está bien. No varía mucho. Ya. ¿Qué podemos concluir de esto? Que al aumentar el área, nos empezamos con 100, 199, 400. Mi capacitancia va a ir aumentando. ¿Por qué? Se lo ve directamente aquí en la fórmula. Porque la capacitancia es directamente proporcional al área. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí en la anterior experiencia, la capacitancia se va reduciendo. Esto es porque la distancia es inversamente proporcional al área, inversamente proporcional a la capacitancia en la fórmula. Entonces, cuando la distancia aumenta, la capacitancia disminuye. Cuando el área de las placas aumenta, la capacitancia va a aumentar. Y aquí, por último, en esta parte, vamos a tener lo siguiente. Vamos a mantener todo constante, el área, la distancia, y lo que vamos a hacer variar ahora va a ser la K, que es la constante. ¿Cómo podemos hacer variar eso? Dependiendo esto acá, que es el dieléctrico que va a haber entre las placas.
Este dieléctrico es, como ya se los dije antes, es un material que no conduce la electricidad. Puede ser el aire, el vacío, la porcelana, papel, vidrio, mica. En este caso vamos a usar 3 ejemplos. Vamos a usar otro simulador, más rápido. Entonces, aquí vamos a hacer de, primero es papel, si no me equivoco. Sí, papel. La área la vamos a dejar en 100. $100, 100 y 100. Y la distancia, vamos a ponerle, ¿cuánto le pusimos? 10. Creo que aquí es el máximo. Sí, 10. Ok. Aquí es área o superficie de cualquiera de las dos, pueden verlo. O sea, pueden escribirlo. Y vamos a poner un voltaje de 1,5. Ahí está. Entonces, mi capacitancia, en este caso, usando el papel, va a ser el siguiente. Va a ser de 0,31 picofaradios. Picofaradios es por 10 a la menos 12. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lo cambie? Vamos a poner el de porcelana. ¿Cuál viene? Sí, porcelana. Porcelana. Aquí pueden observar. Acá la constante en el papel es 3,5. El de la porcelana es 6,5. Va aumentando, ¿no? Entonces, manteniendo todo lo demás constante, mi capacitancia es de 0,57. Y por último tenemos el de la mica, que es de 7. Entonces, mi capacitancia va a ser de 0,62 picofaradios. Aquí, como pueden observar, es muy importante escoger bien el material, digamos, dieléctrico que va a haber entre los condensadores. Porque el rendimiento de su capacitancia, es decir, la cantidad de carga que pueda almacenar, va a depender de esto igual. Como pueden ver, el papel te da una capacitancia de 0,31, mientras que la mica te da una capacitancia de 0,62, es que puede almacenar más. Ya. Estos de acá los vamos a quitar, estos dos, porque no me deja a mí aquí calcular eso. Así que estos dos de aquí los van a obviar ya para su informe, no lo vamos a poner. Ok. Por último tenemos las dos últimas experiencias, que son las de los circuitos en serie y en paralelo de los condensadores. Primero vamos a hacer el de serie y después vamos a hacer de paralelo. Ahora acá, vamos a colocar los datos primero. Mi pila o mi generador, mi batería, lo voy a poner en 1,5 voltios. Ya está acá, entre mis datos. Mi capacitancia, capacitor 1, va a tener una capacitancia de, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacerlo así al azar, para ver cómo sale. Ya. El de aquí arriba va a ser capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, para que lo identifiquemos así en los cálculos. C1 va a ser igual a 2,2 por 10 a la menos 13. Entonces, 2,2 por 10 a la menos 13. C2 aquí va a ser igual a 2 por 10 a la menos 13. Y por último, C3 va a ser igual a 2,4 por 10 a la menos 13. Ok. Vamos a realizar primero la manera teórica, y después vamos a colocar los cálculos, los resultados experimentales que nos va a dar el simulador. Ya. Como ustedes ya saben, esta es la fórmula para poder calcular la capacitancia total en un circuito en serie. Entonces, ¿acá qué sería? Capacitancia 1, capacitancia 2, capacitancia 3. Vamos a copiarlos para que sea más rápido. Entonces, aquí es 2. Y aquí es 2,4.
Ya. Ahora, de acá quiero que esto lo metan a su calculadora y me saquen cuál sería la C total. Pero tengan en cuenta algo. Si hacen toda esta operación ahorita así, les va a salir la capacitancia total elevado a la menos 1, porque está en el denominador. ¿Qué es lo que pueden hacer? Para que sea más fácil su fórmula, ustedes van a hacer esto. CT, que es la capacitancia total, va a ser igual a esto, digamos, ¿no? Que es todo esto. Ya. 1 sobre todo eso, digamos, ¿no? Así. Lo voy a agrandar. ¿Lo ven ahí o lo acerco más? Chicos. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya. Aumentar un poquito. Ok. Para que se vea mejor. Entonces, esto es para calcular ya directamente la fórmula del capacitor total. Lo metan a su calculadora, por favor, y me dicen cuántos les da. Uno coma 039 por 10 a la menos 3. Buenas tardes. 1,039 menos 13. ¿Sí? Ay, al revés era. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ok. Entonces esta sería nuestra capacitancia total. Para poder entonces determinar la carga total, lo único que tenemos que hacer es trabajar con todo lo que sea el total, digamos, ¿no? Por ejemplo, si acá quisiera yo determinar la carga 1, podría usar esta fórmula igual, pero con la capacitancia 1 y el voltaje 1, digamos, ¿no? Entonces, aquí en esta fórmula tienen que estar todos los subíndices iguales, no pueden meterle acá capacitancia 1, digamos, para calcular la total, tienen que ser la total sí o sí. Entonces, acá que sería igual. La capacitancia total, que es lo que acabamos de calcular, 1,039 por 10 a la menos 13, por mi voltaje total, que es la batería, que es de 1,5 voltios. Lo multiplican esos dos y me dicen cuánto les da. Uno coma 558 por 10 a la menos 3. Ya. Esto sería Coulomb, porque es carga. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Como de manera teórica, nosotros ya sabemos que una de las características de las asociaciones en serie, en los capacitores, es que la carga va a ser igual en cada punto, en cada capacitor. Entonces, yo ya calculé la carga total. Entonces, mi carga 1 va a ser igual a esto, que ya calculamos. Mi carga 2 va a ser a eso igual, y mi carga 3 va a ser igual a eso. Pero mi voltaje va a ser diferente. Mi voltaje tiene que ser igual a la suma de cada uno, ¿no ves? Porque es en serie. Aquí es lo que les decía, tienen que fijarse que todo esté con el mismo subíndice. Entonces, usamos la misma fórmula, pero esta vez vamos a despejar el voltaje. Sería acá, 1,55 por 10 a la menos 13 dividido entre el primer capacitor, que es 2, por 10 a la menos 13. Lo calculo en eso, por favor, y me avisan. Sería esto entre C1.
0,708. Disculpa, he calculado la capacitancia total 2 veces y las 2 veces me está saliendo 7.29 por 10 elevado a la menos 14. A ver, vamos a ver. Sí, da 7. Bueno. Ay, chicos, ¿y por qué no avisan antes? Que lo estoy calculando 2 veces, quería... Sí, A ver, 7, ¿cuánto le da? ¿7,29? Sí, 29, 28. Bueno, más dígitos, pero dejémoslo en 29. Sí, 29. 10 a la menos 14. Ya, aquí entonces cambiaría. Pero ya, saben que lo demás es puro cálculo. ¿Cuánto le da acá entonces? $7,29 por 10 a la menos 14 por 1,5. Con todos los dígitos lo multipliqué y me salió 1.09 por 10 a la menos 13. Ya, está bien, chicos. Entonces, acá es lo mismo, digamos, solamente en esta parte es copiar. Cambiamos esto por todo esto. Ya, ahora sí. Entonces, ¿acá cuánto les daría, chicos? Voy a hacer el primero con los dígitos y ya ustedes los otros dos lo hacen directo, ¿ya? ¿Qué sería igual a esto? Eso entre... entre 2,2 por 10 a la menos 13. Miren, aquí pueden directamente simplificar 10 a la menos 13 y 10 a la menos 13, se van y nos queda 1,9 entre 2,2. ¿Cuánto les da eso? Chicos, 1,09 entre 2,2. Trabajando. 0,4954. Sí, Okay. 0,49. Aunque con todos los dígitos, Sí. me sale 97, 0,497. Ya está bien. Vamos a trabajar hasta aquí nomás, hasta el tercer decimal, 0,95. Ahora acá lo mismo. Aquí lo mismo, me calculan 1,09 entre 2, porque acá el por 10 a la menos 13 con este por 10 a la menos 13 se va. 1,09 entre 2. 0,545. ¿Así? Solo un 5. Ah, ya. Por último tenemos lo mismo. 1,09 entre 2,4. 0,454. Ya. Ahora, vamos a ver si está bien o no. ¿Me pueden sumar este y este, por favor? Todo eso nos tiene que dar aproximadamente, puede ser que suba o baje un decimal, de 1,5. ¿Me confirman si esta suma de B1 más B2 más B3 les da eso? ¿Les da eso? 1,49. Sí, está bien entonces. Está bien sus cálculos. Porque si aquí ustedes lo último sumaban esto y les daba 2, les daba 4, les daba menos de 1,5, yo que sé, que les daba de 0,9, está mal. Porque acá ustedes en sus datos ya tienen, digamos, eso está definido, que el voltaje total va a ser 1,5. Y nosotros por teoría, por las fórmulas, sabemos que el voltaje total va a ser igual a la suma de este, más este, más este. Entonces, ¿está bien? Ahora vamos a ver acá, directamente, ¿qué nos saca?
la carga almacenada, la energía no vamos a necesitar. Entonces, mi carga almacenada aquí nos sale 0,11 por 10 a la menos 12. Moviendo decimales es 1, si esto lo redondeamos nos da 1,1. Entonces está bien. Ahora, esto lo voy a explicar primero. Esto es un voltímetro. Es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de corriente, la diferencia de potencial, perdón. Hay diferentes tipos de instrumentos que se pueden usar para medir la cantidad de voltios, digamos, ¿no? Este es el más simple, que solamente mide la diferencia de potencial, los voltios. El cable rojo es para positivo y el cable negro es para negativo. ¿Cómo se utiliza esto? Yo voy y conecto. Estas son como pincitas, así que se abre y en el cable, en el capacitor se los coloca, digamos, ¿no? O dependiendo del circuito. Hay diferentes, pueden ser pinzas o si tenemos un tablero, igual se lo puede hacer. Entonces, según esto, la capacitancia 1 es 0,49. Capacitancia, perdón. El voltaje 1 es 0,49, está bien. El voltaje 2 nos da 0,54. Y por último, el voltaje 3 nos va a dar 0,45. Sí. Entonces, está bien, están correctos nuestros datos. Aquí ustedes los completan ya, con los cálculos experimentales. Bueno, se los pongo una vez, mejor. 0,73. La menos 13. Y era 0,11. Por 10 elevado a menos 12. Sí. 0, ¿qué dos decimales más? 0,49, 0,54 y 0,45. Ya. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero ahora más rápido para la parte del en paralelo. En esta parte es más fácil sumar las cargas, las capacitancias, por lo que es en paralelo, ¿no? Entonces, aquí igual al azar vamos a hacer. La capacitancia 1 va a ser 2,4 por 10 a la menos 13. Ahí. Esto era aquí abajo. 2,4. Capacitancia 2, 1,7. Y capacitancia 3, 1,7 igual. No importa. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Me suman cada uno de estos. 2,4 por 10 a la menos 13 faradios, más 1,7 por 10 a la menos 13 faradios, más 1,7 por 10 a la menos 13 faradios. Yeah. Esta es la fórmula que se utiliza, la que yo les puse más arriba, digamos, ¿no? Circuitos en paralelo de condensadores, se suman las capacitancias de cada uno para calcular la capacitancia total. Y que calculen me lo dicen, por favor. $5,8 por 10 a la menos 3. Por 10 elevado a la menos 13. Así, ¿no? Y ahora vamos a fijarnos primero para no hacer todos los cálculos. Sí, da eso, exactamente eso, 5,8 por 10 a la menos 13. ¿No? Vamos a colocar acá. De una vez.
Ahora acá la cantidad de carga es la misma, sí. Usamos la misma fórmula. Capacitancia, 5,8 por 10 a la menos 13, por el voltaje total, que es 1,5 igual. Acá por 1,5. Pero calculan rápido ya que está resultado ahí en su calculadora. 8.7 por 10 a la menos 13. Por 10 a la menos 13. Ok. Ya. Aquí nos fijamos. Sí, está bien, 8,7. Ahora el voltaje. Esta parte más 1.5. fácil. Sería 1,5 en cada punto. Porque el voltaje total va a ser igual a cada punto. 1,5. 1,5. Y 1,5. Pero ahora acá lo que tenemos que calcular es la cantidad de carga que va a haber en cada capacitor, porque va a ser diferente. Entonces, de esta misma fórmula, despejamos, ni siquiera despejar, cambiamos las variables. En vez de ser K total, K1, C1 y B1. Mi C1 es 2,4 por 10 a la menos 13. Esto es por 1,5. Mi C2, 1,7 por 10 a la menos 13. Por 1,5. Y como en este caso dio la casualidad de que sean los dos del mismo, sería igual, todos lados. Lo van calculando y me van diciendo, ¿ya? La segunda sale 2.55 por 10 a la menos 13. 2,55 por 10 a la menos 13. La primera sale 3,6 por 10 a la menos 13. Ok. Entonces aquí nos da, sería lo mismo, pues. Ya. Ahora, mi carga total almacenada, según esto, es 0,7 por 10 a la menos 12, que es lo mismo que esto. 0,87 por 10 elevado a la menos 12. Esto. ¿Sí? Sí. El voltaje. Ahí. Vamos a usar el voltímetro otra vez. Como ya sabemos, nos va a salir lo mismo porque la teoría nos dice eso. Entonces, en cada punto nos va a salir 1,5, 1,5, y el último nos da 1,5 igual. Digitalmente es infalible esa fuente de poder, ¿no? en la realidad no es clavado 1.5. Sí, no. Es por lo que es un simulador y nos da literal así cada uno. Pero si lo hacemos en el laboratorio no da eso. Varía, baja, digamos, la verdad. ¿Dónde nos quedamos? Observaciones. Aquí. Sí, ahorita. Si quieren pueden poner eso en sus conclusiones. De que en el simulador nos da exactamente igual, pero se sabe que de manera experimental en el laboratorio no sucede eso. Aquí en esta parte quiero que me calculen lo último, lo que me van a calcular, por favor. Que la carga de cada uno que calculamos en cada capacitor me la sumen y nos tiene que dar esto, 8,7 por 10 a la menos 13. Lo suman, por favor, y me avisan ahorita.
8.7 por 10 a la menos 13 me da. Ok. Entonces, chicos, con eso finalizaríamos el laboratorio de hoy día. No sé si tienen alguna duda sobre algo. Por ejemplo, esto, si lo hubiésemos hecho en el laboratorio de manera presencial, hubiera sido con unas tablitas que hay, y lo que se hace es que en esas tablitas se arma primero el circuito, tenemos los capacitores o los condensadores, y en esta tabla es como que tienen huequitos, digamos, y los condensadores se los pone ahí. Y ya después se lo conecta a una fuente de que genera energía, digamos, ¿no? Es prácticamente lo mismo, solamente que medio diferente es el esquema, digamos, ¿no? Igual se lo coloca así, digamos, ¿no? Se utilizan cables y se hace que positivo vaya a un lado, negativo vaya al otro, positivo usamos rojo y negativo usamos cable negro, digamos, ¿no? Aunque generalmente en la tablita esa que se usa, todo el cable es negro, digamos, porque ese es el que hay en el laboratorio. Bueno, ahora sí, se anotan porfa todos en la lista, ponen sus nombres. Estuvo muy bueno el laboratorio. Sí, Todas esto es interesante. todas las dudas generadas ayer, hoy se respondieron. ¿Tenían dudas sobre esto? Lo vivimos ayer y pues a lo rápido pues le capté algo, pero no completamente. Ahorita ya le capté todo, digamos. Sí, qué bien chicos que les haya servido esto, ¿no? Bueno, se supone que para eso es laboratorio, ¿no? Para que ustedes refuercen lo que aprendieron en clase. Y ya cuando lo ven se entiende un poco más a veces. Sí, es cierto. Yo lo vi a veces en secundaria. no se le entiende al ingeniero, él lee su PDF y ya diga. Sí, ¿qué vamos a hacer? Sí, es así. Puros PDF son los docentes ahora. Así que a leer nomás va a ser. Ok, concluimos con eso, chicos. Que tengan buenas tardes. Nos vemos la próxima semana. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, auxiliar. Chao, chao.